Angie, estás en mute. Hola, ¿ahora sí? Sí, Sí. listo. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Como les decía, mi nombre es María Angélica. Un gusto tenerlos el día de hoy acá. Gracias por conectarse. Si quieren, nos pueden ir contando en el chat desde donde nos están escuchando el día de hoy. Yo soy encargada del área de comunicación en Impacto. Y bueno, antes de comenzar nuestra conferencia del día de hoy, que es 5 pasos para desarrollar tu marca personal, con Albertina Navas. Ella es abogada, consultora y conferencista en comunicación estratégica digital. Les voy a contar un poquito qué hacemos en Impacto y por qué estamos llevando a cabo estos webinars y esta comunidad virtual que tenemos. Gracias por estar aquí, Albertina. En un segundito te doy el pase para que puedas colocar tu presentación e iniciemos este tema súper interesante y que lo van a aprovechar muchísimo los emprendedores el día de hoy. Entonces, nada, les cuento qué hacemos en Impacto. Nosotros somos una empresa B, por si es la primera vez que escuchan de nosotros o si se están conectando de otro país o de otra ciudad. Estamos en la ciudad de Quito, Ecuador. Esta empresa B se encarga o busca apoyar a los emprendedores o los agentes de cambio, apoyar y acogerlos. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de 3 unidades de negocio. La primera son nuestros espacios de coworking. Tenemos 5 sedes, 4 acá en Quito y una en Cuenca. Son espacios de trabajo colaborativos donde tienes una oficina y puedes compartir los espacios para crear conexiones y alianzas y que tu empresa pues, se desarrolle de la mejor manera. Y también tenemos una segunda área que es el área de Impacto Labs, es nuestra aceleradora de emprendimientos en donde las empresas participan como de una especie, le decimos nosotros una universidad para emprendedores, en donde aceleras el negocio para que puedas vender más rápido, puedas vender más o te capacites en el área de negocio que necesites para que tu empresa le vaya súper bien. Y tenemos una tercera área de negocio que es el área de consulting, realizamos consultorías para corporaciones y la manera que lo hacemos es uniendo con la parte de emprendimiento y con la comunidad, ya que vimos que para tener un ecosistema funcional y súper positivo de emprendimiento deben estar conectados tanto las corporaciones con los emprendimientos. Entonces, toda esta situación o este trabajo lo llevamos a cabo antes de presentar o que pasara lo que estamos viviendo el día de hoy con el coronavirus. Y ahora estamos tratando de pasar esa conexión física a una conexión virtual. Y por eso tenemos acá nuestra comunidad virtual en la que buscamos lo que les decía, eso, generar las conexiones que antes se daban naturalmente en nuestros espacios de coworking de una manera digital. Porque sabemos que las personas y las empresas finalmente no son únicas, no trabajan solas, sino necesitan una red de apoyo para que puedan funcionar. De hecho, por eso nosotros es nuestra misión estar aquí para apoyarles a las pequeñas y medianas empresas, porque sabemos que juntos vamos a poder salir de toda esta situación. Queremos recordarles que estos webinars que estamos haciendo y que son parte de la comunidad virtual no solamente son los contenidos que ofrecemos, sino también la capacidad que puede generarse de conectar con otros miembros de la ciudad, del país o de la región como tal. Entonces, estos webinars los llevamos a cabo 2 veces al día, 11 de la mañana y 3 de la tarde. Si quieren pueden hacer un screenshot de esta publicación para que puedan tener todos los temas de esta semana. Vamos a tener 10 webinars esta semana, vamos por el segundo. Y nada, para registrarse es totalmente gratis, solo entran a impacto.net en la sección de comunidad virtual y ahí tienen los links para que puedan seguir participando. Ya casi para terminar y darle paso a Albertina, que queremos contarles un poquito de las reglas de convivencia que tenemos para las sesiones, de manera que se pueda llevar de la mejor manera. Esta sesión va a está siendo grabada. Vamos a compartir el video luego, una semana y media después, en nuestro canal de YouTube y van a tener acceso inmediato, es decir, esta tarde, a los miembros de nuestra comunidad virtual. Más adelante les cuento un poquito cómo pueden unirse a la comunidad virtual y cuáles son otros beneficios que tienen de pertenecer a ella. Les pedimos que por favor puedan apagar sus micrófonos para que no haya ninguna interrupción y que realicen las preguntas por escrito. Las preguntas, hay una sección que se llama Q&A, aparece en la barra inferior de la computadora,
Allí les pedimos que por favor puedan hacer las preguntas porque quedan o por orden cronológico o si hacemos like en la pregunta que hizo otra persona, van a ir subiendo de categoría porque tenemos bastantes registrados y a veces no alcanza el tiempo para hacer las 50, 60 preguntas que escriben y la idea, bueno, es responder de primero las más populares o las que más se repiten. Esto lo vamos a hacer al final de la presentación. Vamos a tener 45 minutos de sesión con Albertina y 15 minutos para responder las preguntas. Y nada, pues al final vamos a enviarles una encuesta que aparece automáticamente cuando se cierra la ventana del chat para que por favor nos ayuden contestándola y nos digan en qué podemos mejorar. Creo que eso es todo por mi parte en este momento. Le doy entonces la continuidad a Albertina. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas presentarte y nos puedas compartir el contenido de hoy. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí y nada, comencemos. Listo, buenas tardes. Solo confirmando que me escuchan bien y se ve mi presentación en la pantalla completa. Te escuchamos, pero te veo a ti. No sé si ya estás compartiendo pantalla. Estoy compartiendo pantalla, sí. Está compartiendo pantalla. ¿Sí se ve? Sí, sí, se ve perfecto. ¿Sí se ve? Chévere. Sí, Ok, perfecto. listo. Yo la veo a ella. Vale. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de Impacto. Estoy encantada de volver a conectar con la comunidad de emprendedores en Ecuador. Yo soy Albertina Navas y estuve 5 años fuera del Ecuador, así que estoy de vuelta en Quito y reconectando con la comunidad de emprendedores de este país y de esta ciudad y la gente que nos acompaña desde otras ciudades y otros países. Muchísimas gracias por unirse para compartir este tema de hoy que les traigo, que es sobre los 5 pasos para desarrollar tu marca personal en la web. ¿Qué es lo que podemos esperar de este curso? Hay básicamente 3 cosas que quisiera poder compartirte en esta sesión. La primera, que identifiques el concepto de marca personal desde una lógica de comunicación estratégica. Un pequeño detalle es que yo no soy abogada, no sé de dónde salió un poco esa información, soy comunicadora y todo lo que les aporte siempre va a ser desde la lógica de la comunicación estratégica. Entonces les quiero aportar desde esa lógica qué es marca personal. No es una clase sobre herramientas, es decir, para mí lo importante es comprender los conceptos y el por qué se comunica lo que se comunica, porque las herramientas son muy fáciles de aprender y hay 100 tutoriales en YouTube. También quisiera ir contigo analizando cada uno de los 5 pasos de construcción de la marca personal en la web y que sobre esa base tú puedas evaluar cuáles aspectos son críticos en tu proceso de desarrollo de marca personal, tanto si vas a empezar como si ya tienes algunos pasos dados y entonces cómo fortalecerla o consolidarla. Sobre esta base entonces te propongo que vayamos a través de cada uno de estos 5 pasos, que son los que en este momento tienes en tu pantalla. Solo quiero confirmar si los tienen en este momento en la pantalla. ¿Sí? De acuerdo, muy bien. El primer paso del que vamos a hablar se llama personalidad estructurada. ¿Cómo comunico ese quién soy? Responder a una pregunta que parece a veces tan sencilla, pero que es tremendamente importante y filosófica. ¿Quién soy? Segundo, ¿cómo vamos a armar esa propuesta de valor para nuestros potenciales clientes o aliados? Es decir, el qué hago y qué ofrezco. Después, ¿cómo vamos a manejar la reputación digital, que es cómo me perciben mis potenciales clientes, cómo me percibe el mercado? Cuarto, vamos a pasar a cómo elaboro un plan, es decir, cómo lo hago. Y finalmente, cómo mido que esas acciones que estoy tomando finalmente tengan el resultado esperado. Entonces empecemos por el paso número 1. Antes del paso número 1 quiero compartirte este video cortísimo sobre marca personal. Vamos a ver varias definiciones de marca personal y quiero que vayas anotando aquellas palabras claves que te llaman la atención y con las que tú te sientes identificado o identificada sobre la definición de marca personal.
Bueno, espero que haya tomado aquella con la que más se identifican. Hay varias que a mí me gustan muchísimo, pero si pudiera tomar 3 palabras claves que se repiten en la mayoría de definiciones, yo diría que tenemos 3 que están en colores en este momento en su pantalla. Autenticidad, diferenciación y exposición. Esas son las 3 claves para construir tu marca personal. Y por eso defino marca personal como un proceso de construir tu propia historia, que es la parte de autenticidad, de argumentar por qué eres único e irrepetible, la parte de diferenciación, y compartirlo de manera consistente y profesional en una diversidad de plataformas digitales. Por eso es importante, porque tienes que construir una historia, tu historia debe diferenciarse de los demás y tienes que abrirte a exponerte a través de los canales digitales que son los que nos permiten ahorita mucha cobertura. Sobre esta base, entonces, vamos ya a empezar con nuestro primer paso en la construcción de la marca personal para la web. Y el primero es el de personalidad estructurada, que responde a la pregunta ¿quién soy? Hay muchísimas metodologías que tú puedes aplicar para el caso de hacerte un autodiagnóstico. Puede ser un FODA, etcétera, una suerte de cosas, pero yo te propongo uno que se llama la ventana de Johari. Se aplica mucho en temas de psicología, también en temas de sociología e incluso se aplica también en los temas de negocio. Y lo que hace esta ventana de Johari es relacionar, como tú puedes ver en el cuadrante, cuánto conoces tú de ti mismo, cuánto no conoces de ti mismo, cuánto conocen los demás de ti mismo y cuánto no conoces ni tú ni los demás sobre ti mismo. Para que se vaya aclarando, vamos viendo cada una de estas partes. Lo que tú conoces de ti mismo, es decir, lo que sé, lo que sé en que yo soy bueno y en lo que sé que conozco. Es el área pública, lo que yo sé que soy bueno y lo que los otros ven de mí también como algo positivo. Sin embargo, también hay un área ciega, es decir, lo que no sé que sé. No sé si te ha ocurrido a veces que de pronto viene una persona y te dice, ay, pero si tú eres buenísima, por ejemplo, manejando la presión, o eres buenísima para el trabajo colaborativo, o das unas clases excelentes, y son cosas que uno nunca se había planteado, y uno dice, ay, wow, nunca me había dado cuenta que era buena en eso. Exactamente ese es el área ciega, es decir, algo que no sabes que sí sabes, y en lo que probablemente eres bueno. También tenemos un área oculta, que es lo que sé que no sé. Todos sabemos algo que definitivamente no sabemos. Pues de pronto sabes de estadística, pero no sabes algo ya muy complejo, tema de logaritmos, integrales, etcétera. Es decir, tienes claridad de lo que sabes en tu área de expertise y también lo que no sabes. Pero el área más simpática y donde a veces está la magia está en el área desconocida, lo que no sé que no sé. Así que ve tomando nota porque para que hagas tu diagnóstico inicial tienes que ir pasando por el área pública, el área ciega, el área oculta y el área desconocida. ¿Y qué vamos a hacer con cada una de ellas? Con el área ciega, para que tú puedas descubrir aquello que sí sabes, pero de lo que no eres consciente, te recomiendo que pidas retroalimentación. Esta retroalimentación es importante que venga de personas que te conozcan y que además tengan una opinión que tú respetas. Pueden ser buenos amigos, colegas de trabajo, personas cercanas si es que son, por ejemplo, tu pareja o tu familia, siempre y cuando van a poder tener una visión objetiva que te vaya a aportar y que llegues a ese efecto wow de, ay, claro, no me di cuenta que de verdad soy buena en esto. Para el área oculta, en cambio, como es aquello que tú sabes que no sabes, es revelar, si tú quieres, al público. Por ejemplo, ahí sí tenemos que pensar muy bien en el tema de marca personal, qué conviene que tú reveles o no. Por ejemplo, si tú te estás tratando de posicionar como una persona que es una autoridad en un tema de salud, bueno, que sepas bailar muy bien salsa, por decir un ejemplo, no necesariamente le aporta a tu marca personal, o tal vez sí, porque te da mucha humanidad. Eso es lo que tú tienes que decidir, qué de lo que tú sabes que sabes, pero los otros no, conviene que desclasifiques. Y finalmente el área desconocida, y esa es la parte más complicada, es cómo llego a conocer aquello que no sabía y que cuando descubro es esa magia que me permite fortalecer y consolidar mi personalidad.
¿Por qué esto es importante en la construcción de marca personal? En la construcción de marca personal es muy importante porque todo aquello que está en el área pública es aquello que tú vas a poder vender. La gente te va a identificar, te va a contratar y te va a buscar por aquello que puede ver. Por eso es importante que aquello que quede en el área ciega, tú lo vayas iluminando y vaya pasando al área pública, y entonces estás en ese proceso de aprender más de ti, de aprender más en qué eres bueno, en qué no eres tan bueno, y quizás algo en lo que sí eres bueno que no lo habías descubierto. Es importante que en el área oculta tú vayas viendo qué es importante mostrar. Por ejemplo, a mí sí me pasó durante un tiempo, cuando yo recién llegué a Guatemala. Yo viví 5 años en Centroamérica. Entonces, cuando yo llegué a Guatemala, en mi área, que era el tema de consultoría, de estrategia digital, me di cuenta que había pues mucha charlatanería porque había cierto desconocimiento en el mercado. Entonces, asumí una posición muy académica. Entonces, digamos, todo lo que yo digo está basado en una teoría, está basado en una lectura. Si bien eso me permitió poner en el área pública algo muy importante, que era que tenía una formación sólida, me alejó mucho de la gente. Y la gente empezó a pensar que yo era absolutamente lejana, que casi que no era humana. Y eso tenía una implicación crítica en mi negocio, que era, pensaban que era tan cara que ni siquiera me pedían una cotización. Entonces, algo que en su momento era una fortaleza mía, que era tener un posicionamiento académico, en otro momento dado se vino en contra de mi propio modelo de negocio porque se volvió una barrera de entrada. Y eso, por supuesto, yo no sabía que no sabía, y del área desconocida, alguien me hizo notar, y eso de poder explorar esa parte que yo no me había dado cuenta, me permitió hacer correcciones en lo que yo quería comunicar como marca personal. Entonces, si quieres, tómale una foto a esta matriz para que recuerdes que entonces el proceso de marca personal siempre parte de un autodiagnóstico de cómo relacionas el conocimiento tuyo sobre ti mismo y de los demás sobre ti, y tú pasas al lo que sé, lo que sé que no sé, lo que no sé que sé y lo que no sé que no sé. Y logramos tener un área pública muy fuerte, sólida y potente, que es la que vamos a poder vender. Como segundo paso, vamos a hablar de la propuesta de valor, que básicamente está enfocada en el qué ofrezco. A veces cuando hablamos del qué ofrezco, nos limitamos un poquito a hablar exclusivamente de nuestro producto, y somos buenísimos en todo un tema de describir lo bueno que es nuestro producto, lo excelente que es nuestro producto y lo mejor que es nuestro producto o nuestro servicio versus nuestros competidores. Pero aquí lo que yo les propongo es tratar de buscar los insights, es decir, realmente entender las verdaderas razones por las cuales tu cliente decide comprarte o decide contratarte. Y en ese contexto te propongo que nos enfoquemos en 3 temas claves. ¿Cuáles son los miedos, las frustraciones y las motivaciones de tu potencial consumidor? Y esto es crítico por una razón, porque los miedos hacen que nuestro consumidor se bloquee. Lo que hace el miedo es paralizar a las personas e impedir que tomen una decisión o que tomen una acción, sobre todo respecto de un proceso de compra. Las frustraciones tienen que ver con desánimos del cliente. De pronto le encanta tu producto, de pronto efectivamente piensa que tu producto puede resolver su necesidad, pero tiene una frustración que no le permite dar el paso. Te doy un ejemplo. En mi área, en el mismo contexto que te comentaba, que hubo mucho tema de charlatanería en un momento dado, cuando esto era muy nuevo y realmente no se sabía qué ofrecer ni qué esperar. Muchos de mis clientes en su momento tuvieron la frustración de encontrarse con agencias digitales, por ejemplo, que les ofrecían el oro y el moro y no se los cumplían. Y entonces tenían la frustración de, no, es mentira, esa historia de que vender en Facebook y de tener cuenta Twitter y de no sé qué, no sirve para nada. Entonces, de pronto, sí podían identificar que necesitaban estar presentes en redes sociales, que necesitaban una página web potente, pero tenían la frustración de haber hecho contrataciones que no les dieron los resultados esperados y que en consecuencia no obtuvieron mayor retorno a su inversión. Y finalmente, tienes que enfocarte en cuál es la verdadera motivación
que está llevando a tu potencial consumidor a comprarte. Y por lo regular, una veces piensa que la motivación es que nuestro producto es fantástico, pero no, realmente la motivación es cuánto encaja lo que esa persona busca con lo que tú ofreces, pero de nuevo, no solamente enfocado en los atributos del producto, sino enfocado en todo este ecosistema en que tú tienes que primero romper la barrera del miedo y desbloquear al potencial consumidor. Tienes que gestionar su frustración porque eso es algo que tú no lo vas a quitar. Tu potencial cliente vivió lo que vivió. Y finalmente, una vez que tú lograste desbloquear los miedos y gestionar las frustraciones, puedes aprovechar su motivación para cerrar la venta. ¿Qué tiene que ver eso entonces con nuestra propuesta de valor? Que nuestra propuesta de valor entonces tiene que estar enfocado en 3 temas claves. No solamente vendas un producto. ¿Por qué? Porque si dejas producto versus producto, puede ser que otro producto sea mejor, sea más barato, tenga más indicadores, etcétera. Entonces tu propuesta de valor tiene que ser mucho más completa e incluir estas 3 dimensiones. Primero, una dimensión emocional que te permita conectar con tu potencial cliente y que esa conexión de persona a persona, más allá de negocio a negocio o de consumidor o de empresa a persona, esa conexión de persona a persona te permita desbloquear el miedo y desbloquear esa parálisis que tiene tu potencial cliente. Segundo, tienes que ofrecerle un tema ético. Hoy más que nunca es importante no solamente lo que haces, sino cómo lo haces. Lo que refería al inicio de esta charla, Angélica, el ser una empresa B no es lo mismo que ser una empresa X, porque el cómo lo haces, el proponer formas de relación mucho más justas y equilibradas con nuestros colaboradores, el dar un precio justo a nuestros proveedores, etcétera, etcétera, sí puede hacer una diferencia. A una frustración que tenga nuestro consumidor. De pronto nuestro potencial consumidor tiene la frustración de sentir que está en una sociedad injusta. Y si tú le ofreces eso, haces una diferencia. Y finalmente, siempre vas a tener, por supuesto, una propuesta funcional que ya es tu portafolio de productos o servicios. Entonces, lo que yo ofrezco es, por decir algo, hago reportes de redes sociales, pero ¿cómo conecto emocionalmente, por ejemplo? Y cómo muestro que el trabajo que yo hago es válido y sobre todo que está bien hecho desde una lógica ética. Entonces, esas son las maneras en que vamos a proponer nuestra propuesta de valor a nuestros clientes en estas 3 dimensiones. Sobre esta base, primero hemos hecho el autodiagnóstico, quién soy. Segundo, empezamos a configurar nuestra propuesta de valor desde estas 3 dimensiones, emocional, ética y funcional, y todo esto nos ayuda a empezar a construir una sólida reputación digital, que es cómo me perciben. El concepto de reputación digital es muy sencillo y tiene que ver con esta imagen que tienen en este momento en su pantalla, que es una suerte de balance entre mi huella y mi sombra digital. ¿Qué es mi huella digital? Mi huella digital es todo aquello que yo publico voluntariamente en una serie de plataformas digitales y que por lo regular está encaminado a un objetivo y va a tender a ser positivo y favorable a lo que yo quiero posicionar. Sin embargo, hay una huella digital que es todo aquello que se publica sobre mí y que yo no puedo controlar. Por ejemplo, tweets que haya hecho un tercero mencionándome y que quizá no sean favorables para mí. Una respuesta que hace una persona a un tercero en que de pronto están hablando sobre mí o me están mencionando, pero no me favorece lo que ellos están publicando. Una respuesta en un blog, un comentario en una red social, etc. Entonces, el concepto de reputación digital es esta suerte de saldo entre lo que yo digo voluntariamente sobre mí versus lo que se dice de mí. Entonces, esto es matemática simple. Si el saldo es positivo, mi reputación digital va a tender a ser positiva, porque la mayor parte de lo que se habla sobre mí en el entorno digital es positivo. Pero si es que se me desbalancea un poquito hacia la sombra digital de una manera desfavorable, va a tender a ser negativo. ¿Cómo entonces vamos configurando
esa reputación digital? Pues para configurarla, básicamente, tenemos que pensar en estas 3 dimensiones del branding personal, que por supuesto también aplican a otras áreas de la comunicación institucional y que son lo que en inglés se llama I talk, we chat, they trust. En español sería lo que yo hablo, lo que charlo, lo que dialogo o lo que converso con mis audiencias y mis públicos, y finalmente lo que logro en esa sociedad o en ese mercado de que confíen en mí. Y lo que vamos a intentar a través de todos estos esfuerzos de marca personal es tener estos 3 ámbitos, porque uno de nuestros errores recurrentes es enfocarnos en el I talk. Entonces yo hablo, pero no escucho y no respondo y no converso. Y cuando no respondo y no converso, no logro irlo convenciendo a la gente de que me crean y de que confíen en lo que yo estoy ofreciendo. Y esto es crítico por una razón clave. Hoy más que nunca, en estos procesos de desinformación y fake news, hay un principio básico de las ventas y es que nadie compra aquello en lo que no confía. Entonces tú tienes que volverte lo suficientemente confiable como para que la decisión sea favorable a ti porque creen en ti, no solamente en lo que ofreces, sino en quién eres. ¿Cómo construimos entonces o cómo configuramos esa reputación digital? Pues a través de una matriz de medios. Esta matriz de medios es la que tienen en este momento en su pantalla y que básicamente divide a los medios en 4 tipos o 4 categorías. Los primeros son los medios propios, que son aquellos que son propiedad de la persona y en la que tú posicionas tus mensajes claves. Ejemplo, tu página web, tu blog, un newsletter que tú confeccionas y que envías con cierta regularidad a tus clientes. Es decir, aquellos medios que son tuyos y que además tú puedes controlar en su totalidad. Esos son los medios propios. Luego tienes también una dimensión de medios pagados, que básicamente son espacios contratados en medios que pertenecen a terceros. Puede ser, por ejemplo, publicidad digital, publicidad en Google, publicidad en redes sociales, banners que contrates en ciertos portales de alto tráfico, etc. Luego tú tienes medios compartidos. Estos básicamente son todas las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre un medio propio y un medio compartido? El medio compartido es de propiedad de un tercero, pero tú puedes publicar contenido propio. ¿Y por qué hago la diferenciación? Porque cuando uno hace estrategia digital, tiende a empezar a veces, aquí va a haber una diferenciación entre marca personal y entre empresas. Una empresa, por ejemplo, tiene que empezar siempre por una página web. La página web es el eje de una estrategia digital porque es tu presentación oficial en el mundo digital donde tú comunicas quién soy, qué hago y qué ofrezco. Si bien en Facebook lo puedes hacer, Facebook tiene sus propias reglas. Entonces tú no siempre puedes controlar todas las variables y por eso es importante que tengamos los dos medios propios que yo controlo al 100%, pero también medios compartidos como las redes sociales donde yo puedo publicar lo que necesito, pero que además están abiertos a un público muy amplio. Y finalmente los que se llaman medios ganados, que esto está muy relacionado con las relaciones públicas, es decir, es espacios que tú consigues en medios que tienen amplia difusión, pero que no fueron pagados. Por ejemplo, este espacio que gentilmente me cede Impacto, por supuesto, yo no lo he comprado, pero también, si bien no recibo un pago por él, es una gran plataforma de poder compartir con todos ustedes un conocimiento. Entonces, este sería, por ejemplo, un ejemplo de medios ganados. ¿Y con qué fin vamos a buscar nuestro mix en esta matriz de medios? Porque en la medida en que encontremos esa combinación de medios propios, pagados, compartidos y ganados, vamos a generar autoridad digital. ¿Y qué significa que una persona tiene autoridad digital? Significa que tiene contenido optimizado. ¿Qué significa eso? Que donde me busquen me van a encontrar. Es decir, que ponen en Google mi nombre y van a salir una serie de resultados de mis redes sociales, de mi página web, de mi blog, etcétera, que salgo en búsquedas orgánicas, es decir, no solamente en publicidad. Significa que cuando pongan mi nombre van a ver que tengo influencia con una comunidad interesante en distintas redes sociales y plataformas y que la reputación, eso de que hablábamos, es favorable.
te hago la pregunta, si yo pongo tu nombre en Google, ¿qué crees que aparece? ¿Y cuánto de lo que aparece es positivo? Y sobre todo, ¿cuánto de lo que aparece es lo que tú quieres que sea la historia que se cuenta de ti? Muy bien, entonces volviendo a nuestros 5 pasos, hablamos del primero, que era un autodiagnóstico, quién soy. Hablamos del segundo, que era pensar en el consumidor, qué hago y qué ofrezco a través de una propuesta de valor. Tercero, hablábamos de la reputación digital y es cómo me perciben favorable o desfavorablemente el mercado y esta suerte de balance de mi huella y mi sombra digital. Y ahora vamos a ver cómo vamos a ir elaborando ese plan en el cómo lo hago. Por supuesto, no vamos a tener el tiempo suficiente de ir al detalle, pero les quiero dejar algunos insights que les puede servir. Pues usando nuestra misma matriz de medios, tenemos que escoger cuáles de estos medios nos resultan favorables para nuestros fines. Primero, en los medios propios, yo te invitaría a considerar tener página web y o blog. ¿Cómo saber cuándo es el momento? Una página web es importante cuando tú quieres tener una presentación oficial y permanente en el entorno digital. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien busca tu nombre en Google, puede encontrar, por ejemplo, tu página web y pueda saber quién eres, qué haces y qué ofreces en un solo lugar. Porque acuérdate que Facebook se va, por ejemplo, actualizando, entonces hasta que yo de pronto encuentre exactamente lo que estoy necesitando, tendría que buscar en tu timeline, es decir, ya le damos un poco más de complejidad a nuestro consumidor. La página web es mi presentación oficial. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué ofrezco? ¿Cuándo vale la pena tener un blog? Cuando tú tienes una historia que contar y que quieres irla alimentando en redes sociales. Me refiero a que cuando tú eres experto en una temática y quieres ir profundizando en los temas y quieres sobre todo que se asocie una temática específica eh, con tu nombre. Entonces dices, yo quiero que cuando la gente piense en emprendedores en Quito, me encuentren a mí. O yo quiero que cuando la gente piense en servicios de exportación de artesanías ecuatorianas, piense en mí, lo que fuera. Entonces, si tú tienes una temática que puedes desarrollar de manera periódica, es un momento de tener un blog. Medios pagados. En medios pagados, pues sí es importante, sobre todo al inicio, cuando tú estás construyendo una presencia y construyendo una reputación, no puede ser todo orgánico. ¿Qué significa orgánico? Que no es de pago. Construir todo 100% orgánico es muy difícil y te va a tomar un tiempo mucho más largo. Entonces puede ser que sea importante que al inicio consideres un presupuesto que puede ser pequeñito para que tu página web, por ejemplo, cuando la lances, se promocione a través de Google Ads o que puedas tener una presencia mínima a través de publicidad de Facebook o Instagram. En los medios compartidos, te diría que lo importante, más que decirte si Facebook o Twitter o Instagram, lo que fuera, es la lógica de cómo escoger redes sociales. La primera, como decía mi papá, no es necesario uno ser pato de toda boda, es decir, no es necesario tener todas las redes sociales posibles, sino ir escogiendo aquellas que te abonan. ¿Y cuál es la lógica principal en la primera fase? Que tú tengas una red social masiva y una red social de nicho. En el caso de las redes sociales, la red social masiva por excelencia es Facebook. Si hacemos una comparación un poquito sencilla, Facebook es la suerte de gran supermercado de las marcas. Es como cuando vas, en el caso de Quito, por ejemplo, a supermercados enormes y tú vas a ver el queso y hay 25 tipos de quesos, vas a la leche, 35 marcas de leche. Lo mismo es Facebook. Es como un gran supermercado de marcas. Sin embargo, si tú no estás en una percha de un supermercado, difícilmente te van a conocer. Lo mismo pasa en Facebook. Es esa percha de un supermercado donde tú tienes que colocar tu marca para que mucha gente te conozca. Sin embargo, después, de acuerdo a la naturaleza de tu negocio, vas a tener que escoger una segunda red social de nicho, dependiendo de la que sea más afín con lo que tú haces. Por ejemplo, mi segunda red social de nicho es Twitter. Para mí Twitter es muy afín porque soy periodista y trabajo mucho temas de comunicación política. Y Twitter es muy apto para eso.
De pronto en tu caso trabajas temas más audiovisuales y te conviene más Instagram, o de pronto trabajas temas de explicar cosas y te conviene YouTube. Es decir, esa explicación la puedes seguir generando. Y en el mix de medios, pues sí te recomiendo aceptar entrevistas, aceptar invitaciones de terceros, el podcast de un amigo, ofrecerle a un amigo que le haces link a su página y que él también te haga un link a ti, y así tú vas construyendo esos medios ganados también para que no te represente una gran inversión. Y si tú ves, esta matriz de medios es perfectamente consistente con los 3 ejes del branding personal que habíamos comentado. El iTalk, a través de medios propios y pagados, donde tú hablas y posicionas tus mensajes claves, el WeChat en los medios compartidos a través de redes sociales y cómo entablas diálogo con tus audiencias, y el Day Trust, que por lo regular te invitan a entrevistas, a medios, a canales, a podcasts, etcétera, cuando ya confían en ti, y cuando confían, eso nuevamente retroalimenta el sistema. ¿Con qué fin haces todo esto? Pues como siempre, finalmente lo que tú quieres es pues vender tu producto, vender tu servicio, vender lo que tú haces a un público o cada vez más grande si tienes capacidad de escala, o que cada vez te pague mejor. Entonces, lo que vamos a buscar es pasar por estas 4 etapas, que son las 4 etapas propias del inbound marketing, que parten del atraer, convertir, cerrar y fidelizar. Lo que yo te estoy proponiendo parte mucho de lo que se llama marketing de atracción. Es decir, que no es tanto salir a vender y agobiar a las personas con que te compren, sino ser lo suficientemente atractivo, interesante, experto, que la gente te busque para proponerte que le cotices un servicio o un producto. Entonces, el paso por el que vamos a pasar es de extraños, es decir, de gente que no me conoce, a gente que empiece a conocerme. Ah, mira, esta persona hace tal cosa. Cuando sepan que existes, van a empezar a visitarte, ya sea en tu página web, en tu blog o en tus redes sociales. Una vez que te empiezan a participar contigo, van a dejar tu información, quizás en un formulario, quizás en un formulario de contacto a través de un newsletter, etcétera. Eso van a hacer que consideren la opción de tu propuesta de valor si hace clic con sus expectativas y cierran un trato. Y lo más importante de hacer marca personal es lograr tener embajadores de marca. Es decir, gente que se haya quedado tan contenta y satisfecha con lo que tú les pudiste ofrecer, que te recomienden, y a través de recomendarte se retroalimenta el túnel de que nuevos extraños empiecen a conocerte y puedas tener un público más amplio. Seguramente en este momento que tenemos una audiencia amplia, habrá personas que estarán en distintos niveles, en distintas fases de implementación de su marca personal, y por eso les quise hacer un cuadrito que de alguna manera resuma esas posibilidades. Puedes estar en una fase de principiante, en una fase más intermedia o en una fase más avanzada. Y entonces, si tú estás en una fase principiante, quizá todavía no es necesario que tengas un logo propio y que tengas toda una imagen súper desarrollada y etcétera, pero luego sí va a ser importante que tú te logres posicionar. Acuérdate que marca personal es pasar de 2 tipos en 2 momentos importantes en tu vida. Hay una primera fase cuando uno es muy junior, cuando uno es muy inexperto, en que la empresa donde trabajas es la que te da valor o capital social. Y lo que buscamos a través de marca personal es que sea tu nombre el que da valor a una empresa, a una conferencia que vas a dar, a una universidad, a lo que fuera. Es decir, que es tu nombre, se vuelve el capital social de aquello que traes. La página web es difícil de tener si estás en una fase muy, muy cero. Tal vez empieza por redes sociales, y a medida en que ya tus redes sociales toman vuelo, puedes ya considerar el tema de hacer una página web. ¿Y por qué puse el blog en el más avanzado? Lo puse solamente desde el punto de vista que es difícil actualizar. A mí, que soy periodista, me cuesta mantener un nivel de actualización por lo menos de una vez por semana. Entonces yo te diría, si no tienes esa capacidad de actualización, primero trabaja en tus redes sociales y luego vamos creciendo hacia plataformas más complejas. En las redes sociales, lo que hemos hablado, empieza por 2, una masiva y una de nicho.
Puede ser LinkedIn, por ejemplo, también es una presentación profesional interesante. En un nivel más intermedio puedes ir integrando más redes sociales de nicho que vayan con tu tipo de negocio, y ya en un nivel avanzado tú vas a manejar muchas de esas como repositorio o como que alimentan a las otras redes sociales principales. Las herramientas también van a cambiar. En una primera fase vas a tener herramientas gratuitas, pero no puedes mantenerte con herramientas gratuitas. Por ejemplo, en un momento dado en que tú manejes unas 4 redes sociales que te implica publicar en varias de ellas diariamente, ya no lo puedes hacer solamente gratuitamente ni cada día tú metiéndote a publicar, sino que vas a tener que calendarizar. Y cuando estés en una fase un poco más elevada, vas a necesitar herramientas de analítica, de automatización de tus emails, por ejemplo. Entonces, mientras más elaborado es lo que tú estás presentando en la web, más herramientas vas a necesitar para poder automatizar procesos. Eso implica, por supuesto, más tiempo de dedicación y presupuesto. Y finalmente vamos con el quinto paso, que es el de la evaluación permanente y el de qué mido. El tema de analítica en redes sociales realmente me fascina, lo he trabajado muchísimo y es amplísimo. Solo por darte una idea, cuando hago diagnósticos de redes sociales, tengo un modelo de 100 indicadores por red. Eso es muchísimo, pero yo ahorita quisiera escoger algunos que son básicos y que pienso que te pueden ayudar, sobre todo en fases tempranas. Lo primero, incluso para las personas que ya están avanzadas en redes sociales, les quiero pedir que se fijen en estas 4 cosas que son como el básico, mínimo, indispensable para saber si tienes una presencia personal en la web, por lo menos, digamos, digna y profesional. Fíjate en estos 4 aspectos. Primero, la foto de tu perfil. Por favor, que la foto sea tuya. No con tus hijos, te felicito si eres un padre orgulloso, pero es marca personal, no marca familiar, no marca de mis hijos, no marca de la familia, marca personal. Primer plano, que se me reconozca, que no sea un dibujito, que no sea una caricatura, que no sea una foto mala, que no se note que soy yo. Si es mejor si es un ambiente profesional y que me favorezca. Cuidado con los selfies. Los selfies tienden a dañar un poquito las facciones y no suelen favorecernos. El email, si vas a dar un mail profesional, por favor no uses Hotmail, no se ve muy profesional. Prefiere Gmail si no tienes dominio propio, y mejor si es dominio propio, por ejemplo, albertinanavas.com o el nombre de tu empresa.com. El nombre de la cuenta, ten cuidado con el nombre de la cuenta. Mejor si es tu nombre real, tu nombre y apellido, nombre, etcétera. Evita apodos y evita cosas como Pelucita 43, Borrachito 25, digamos, cosas así que de pronto sacaste a los 15 años y estaba gracioso y estaba bien, pero que no puedes dar una tarjeta de presentación diciendo Borrachito 25. Y cuida tu biografía. Trata de tu biografía. En esos 160 caracteres responder a las preguntas: ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Y qué ofrezco? Siempre me preguntan, ¿vale la pena usar hashtags y emojis? Pues yo lo veo absolutamente posible. Pienso que eso muestra que te manejas bien en el entorno digital, excepto que estés en una industria muy, muy, muy seria, donde eso se pudiera ver extraño. Yo veo que eso está muy bien. Y solamente te voy a dejar 2 temas para que no llenarte de indicadores y que puedas medir mejor. Esto es solamente para bajarte la ansiedad. Este es un estudio que se hizo en 2006, se repitió en 2011, luego se repitió en 2015 y básicamente tenía que ver en el porcentaje de respuestas que podemos esperar de nuestra comunidad en las distintas redes sociales. Y lo que descubrieron estos investigadores es que las comunidades virtuales tienen una composición del 90-9-1. ¿Qué significa? El 90% de la comunidad solamente mira y no ejecuta ninguna acción. Ni me dan like, ni me comentan, ni nada. Un 9% ejecuta alguna acción eventualmente. Y solo el 1% realmente ejecuta acciones de manera permanente y sistemática. ¿Qué significa esto? Que si tú sacas una página de Facebook, un perfil de Twitter, Instagram, lo que fuera, debes tener una expectativa de respuesta del 1% de tu comunidad. ¿Qué significa eso? Que si tienes 100 seguidores y tienes un like, estás
en la proporción. Y te cuento esto para que no te frustres. No significa que lo estés haciendo mal, no significa que tu contenido no le interesa a nadie, no significa que no eres interesante. Significa que así funcionan las comunidades virtuales y por eso tienes que tener paciencia. Esta conversión ya está un poco más enfocada en el embudo propio del marketing digital, también para que no sufras. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes, por ejemplo, 200 personas interesadas en un tema, por ejemplo, que se registran a un curso o a un newsletter, probablemente de esas 200, solamente 10 te pidan una cotización y de esas 10, solamente una finalmente te compre. ¿Y para qué te muestro esto? Para que tú vayas viendo cómo construir tu embudo del marketing digital. Es decir, si solo voy a llegar a un comprador, entonces ¿cuánto más tengo que crecer la parte más grande del embudo para que más gente tenga la posibilidad de convertirse y finalmente comprar? Como creo que se nos va acabando el tiempo y quisiera que me pudieran hacer preguntas, quiero dejar esta diapositiva en pantalla mientras respondo sus preguntas y solamente comentarles que tengo algo para ustedes. Si le toman foto a esta pantalla o escanean el código QR, quería ofrecerles 3 cosas. Una, bueno, las diapositivas, si es que alguno de ustedes quisiera que las comparta. 2, voy a hacer un sorteo de 3 sesiones de media hora gratuitas para su marca personal, aprovechando que estamos en una situación de cuarentena y que todos nos podemos ayudar y apoyar de alguna manera. Quienes quisieran participar en ese sorteo, por favor me dejan sus datos en el formulario y me comunico con ustedes. Y finalmente, tengo la posibilidad de ofrecer unas becas de un programa sobre fake news que va a ser 100% virtual. Está un poco más enfocado en periodistas y personas del ámbito político, pero es una beca completa si a alguien le interesa. Es un curso que vamos a empezar de junio a agosto y si fuera del interés de alguien, con mucho gusto me deja sus datos. Así que dejándoles esto en pantalla, quisiera escuchar a Angélica y las preguntas que me quisieran hacer al respecto del tema de marca personal. Muchísimas gracias, Albertina. Me disculpo al inicio por el error que tuvimos. Fue algo de las imágenes que teníamos hechas. Pero claro que sí, muchísimas gracias también por esto, creo que un regalo para todos acá. Qué bueno que puedan participar, súper. Me encantó tu presentación el día de hoy. Tenemos 20 preguntas, entonces vamos a comenzar para ser justas con el tiempo. La primera, la más popular, nos dice Andrés Naranjo, que cómo puede posicionarse cuando se desempeña en varios sectores. Ah, perfecto. Esa es una pregunta buenísima y una pregunta que efectivamente aplica a muchos de los casos. Y yo creo que ahí lo que hay que aprovechar es la diversidad. Es decir, suponiendo, voy a hablar en abstracto, digamos que soy médico, pero también soy empresario y también soy catedrático. Y entonces, ¿a cuál de las 3 áreas me enfoco? ¿Me vendo como cuál de los 3? Yo creo que ahí, en vez eh, de tener 3 versiones, lo que tienes que vender es tu capacidad de ser versátil. Es decir, de ser, por ejemplo, un médico que aporta a la sociedad a través de la educación, pero que además comprende el mercado. Eso es tremendamente potente, sobre todo cuando uno ofrece un servicio, porque hay muchos servicios como el que ofrecemos nosotros en los que la diversidad le dan mucho valor a tu perfil. Esto no le podría estar respondiendo a un ingeniero electrónico o mecatrónico, por ejemplo, que al contrario de eso lo que necesita es saber muchísimo de una sola cosa. Pero cuando son perfiles más amplios, creo que la idea no es escoger a cuál perfil le das más espacio o cobertura, sino vender la diversidad de áreas en las que te manejas como la parte medular de tu perfil, la experiencia que hay detrás y esa capacidad que te da de comprender distintas situaciones y mercados para ofrecer de mejor manera un servicio. Entonces, tómalo más bien, Andrés, como un aporte y seguro que si lo haces de esa manera, puedes tener un público más amplio. Súper, muchas gracias. La siguiente es de Isabel, nos dice, ¿qué recomienda para captar gente que le guste tu página en Facebook o LinkedIn? Va, muy bien. Lo primero es
por supuesto, alejarnos del mito de que las redes sociales son gratis. Es decir, por eso en la matriz de medios sí les incluía el tema de pago, porque si pretendes hacerlo todo gratis, la verdad es que poder hacerlo lo puedes hacer, pero quizá te tome un montononón de tiempo en que quizás ya tus eventuales competidores te hayan llevado la ventaja. Entonces, lo que yo te diría es, si tu página web es nueva, Sí, ¿Verdad? creo que a Albertina se le fue la señal. Sí, así es. Ya nos estamos comunicando con ella para volver con las preguntas. Muchísimas gracias a todos los que están participando. Y no sé si pudieron hacerle captura al QR. Creo que esa es una Y buena creo que estás, oportunidad. sí, súper buena oportunidad para generar marca personal y creo que estamos en un momento súper, súper, súper bueno para que todos desarrollemos eso. Bueno, creo que qué mejor momento que ahorita para enfocarse en desarrollar esa marca personal. Total, porque personas, no sé, médicos que tenían sus consultorios privados, ahora quizás dando consultas en línea o eso. Y yo creo que es súper importante posicionarte como el experto para poder luego entonces generar a través de ese marketing inbound la posibilidad de tener clientes sin que sea como cómprame, cómprame, cómprame. Y creo que desde la marca personal puedes hacer eso totalmente. Sí, creo que ahorita hay tantos medios como para, creo que ahorita el marketing se basa muchísimo en personas y qué mejor momento para vernos como personas. Creo que en la parte de los tips que dijo, por ejemplo, tratar de que no sean selfies, un poco generar en el tema del WhatsApp, tener como que una foto propia y tal vez no de la familia. Creo que es uno de los errores que normalmente vemos Sí, que son en como el... secretos en voz alta, que todos sabemos que no está bien, pero siempre se nos va por ahí. Está bien que nos recuerden esos detallitos que son súper importantes. Igual, como decía ella, dependiendo de qué se trata tu marca y eso dónde vas, si es un poquito más seria, más profesional, quizás hasta con terno podrías aparecer, y si no, bueno, un poco más relajado, pero siempre como teniendo esas características que den confiabilidad, que eso es lo más difícil, porque obviamente desde lejos, que es crear confianza, es lo más complicado. Una vez tengas ganado eso, es como seguir nutriendo esa relación. Pero Claro. sí, súper bueno esos consejos porque te recuerdan como, ajá, para acá va la cosa. Ya nos dice Pame que Albertina ya se está conectando nuevamente. Les pedimos que no se vayan. No fue planeado, cosas que pasan con la tecnología, pero ya vuelve para que puedan seguir escuchando las respuestas que tienes para ustedes. Les vamos a dar unos 5 minutitos más por esta caída de la conexión, no se preocupen. Igual creo que tenemos preguntas súper interesantes. Les recordamos que pueden colocar como un like a las preguntas que consideren que son como más importantes, de manera de nosotros leer como que las que tienen más esa manita como tipo Facebook o Instagram, y así para nosotros también poder como filtrar porque independientemente... creo que son bastantes preguntas súper buenas, porque 37 tenemos hoy. Sí, con chévere, 200 súper buenas, participantes, por supuesto, y vamos a tener muchísimas preguntas. Nada, chévere. por allí nos decían hace un ratito, iniciando la charla, que no pudieron ver el cronograma del resto de los webinars de esta semana. En un ratito, si quieres, les comparto, pero igual entrando a impacto.net, están todos los webinars de esta semana y algunos de la semana que viene. Allí tienen el link y se pueden registrar. Lo único es eso, si te gustó, no sé, marca personal, entras a ese y te registras. ¿Te gustó también uno de finanzas? Entras a ese y te registras. Tienes que hacer el registro por cada uno porque si no, pues a veces hay temas que no quiere ir todo el mundo, por eso no lo hacemos tan general, sino que cada evento tiene, cada webinar tiene su propio link.
Entonces, pero por allí, por si acaso, si lo necesitaban, pueden entrar entonces a impacto.net y encuentran toda la programación de webinars gratuitos que tenemos para esta semana. Chévere, incluso creo que mañana hay uno súper bueno de inteligencia artificial que creo que muchos nos puede ayudar el contenido. Igual les voy a compartir la pantalla para que puedan ahorita mismo también ver cuáles son las temáticas que tenemos esta semana. Ya les vamos a compartir, esperando que nuestro speaker se conecte. Entonces ahí pueden ver inteligencia artificial, marketing digital en tiempos de COVID, que creo que es súper importante. El tema de innovación con design thinking también creo que... y Angie también nos va a ayudar con uno súper chévere, que es cómo organizar eventos web, que también está como bien. Y bueno, ya tenemos casi 20 webinars que hemos tenido desde que inició esto, pero bueno, no era la primera vez. Nosotros trabajamos con el área de comunicación y de eventos de impacto, y con PAME vamos a estar ayudándoles, porque obviamente, como decía Albertina, es una súper herramienta, porque de igual manera ofreces contenido, dices lo experto que eres o cuáles son tus capacidades sin vender. Y aunque, claro, acá no se cobra para ni el que entra al webinar, ni el que da el webinar, es una plataforma para conectar. Y ahorita todo el mundo está conectado, entonces no deberían perder la oportunidad de poder, si tienen contenido, poder hacer este tipo de sesiones que les va a ayudar. Entonces ese evento es un poquito más hacia la parte técnica y logística, pero también como al flow de la sesión para que puedan organizar sus propios eventos en línea. Sí, total. Buenísimo. Yo voy a estar ahí de primerita viendo sus webinars. El otro chévere es el del 16, que es con Rosa María Orellana. Ella es Google Expert, es de Perú, y va a estar hablando del rol de la mujer en la tecnología, porque ella tiene startups de tecnología y además es consultora también en esa área. Entonces, además, bueno, quiero contarles también, por si no sabían, tenemos justamente con este tema del rol de la mujer en tecnología, vamos a tener un hackathon el 24 y el 25 de este mes, y es una edición para mujeres, pero es de mujeres para mujeres, pero puede participar cualquier persona. La idea es que busquemos soluciones en donde las problemáticas que enfrentan ahorita las mujeres mientras están en cuarentena se puedan resolver durante 48 horas. Entonces eso va a estar cool también. Y bueno, allí tenían el calendario. Sí, ya vimos. Albertina, ¿cómo estás? Ya regresamos, no te preocupes. ¿No tienes el audio colocado, porfis? Y ya para continuar, ¿te parece? Va, muy bien. Mil disculpas, me quedé sin internet. Ustedes me dicen si nos da tiempo de un par de preguntas más. Sí, vamos a hacer otros 5 minutitos por la conexión, no hay ningún problema. Vamos a continuar. Sí, no hay problema. Chévere. Mira, Sebastián nos dice que si por favor puedes compartir un caso real de creación de marca para algún cliente con el que has trabajado. Claro que con lo que necesites de confidencialidad, no hay ningún problema. Es decir, que si puedes compartir un plan y cómo fue el paso a paso de la creación de la marca en general. Ok, bueno, ahorita tú estás compartiendo pantalla, ¿no? ¿Sí? Yo no te escucho. ¿Puedo dejar de compartir si lo necesitas? ¿Dejo de compartir? Ya, va. Entonces, bueno, de mis clientes no les puedo contar lo específico porque pues efectivamente hay un tema de confidencialidad, pero hay 3 nombres que suelo usar como ejemplos y que les quiero compartir porque lo hacen bastante bien y sobre todo de una manera muy intencionada. Uno son como además 3 perfiles muy distintos. Uno es el caso del profesor José Luis Orihuela. No sé si ahorita pueden ver mi pantalla. No, ¿verdad? A ver. Yo no. ¿Alguien puede ver su pantalla? Ahora sí. Ok, bien. Ahí sí, pueden ver mi pantalla, ¿no? Ok. Bueno, en el caso del profesor José Luis Orihuela, él es un académico de la Universidad de Navarra, investigador de temas de redes sociales.
Y entonces lo primero que les quiero mostrar y que les invito a hacer es primero busquen su nombre en Google. Creo que eso es lo primero y más básico que hay que hacer, ver qué sale y si algo de lo que sale no es algo que a ustedes les favorezca o que les haga sentir cómodo que tenga tanta visibilidad. Entonces ahí tienen un primer acercamiento. Lo segundo es pedirle a alguien que no les conoce que les dé una idea de quiénes son ustedes solamente a partir de los resultados de Google, porque ahí pueden empezar a hallar riqueza, sobre todo en las áreas que hablábamos del punto ciego y del área desconocida, que quizá ustedes no están notando, pero que se está proyectando. ¿Qué es lo que me gusta de José Luis Orihuela? Primero, cuando ustedes lo buscan, si ustedes ven, todos los primeros resultados son su nombre y son canales propios. Y Cuaderno es su blog, una es su presentación oficial en la universidad y su Twitter porque él es súper tuitero. Y lo interesante que les recomiendo, si les da más tiempito, es entren a cada uno de sus redes y si una palabra yo pudiera escoger para definir su marca personal es un tema de consistencia. Tú vas a ver la descripción de José Luis Orihuela, es exactamente la misma en absolutamente todos sus canales. Profesor universitario, conferenciante y escritor. Eso lo dice en la presentación de la Universidad de Navarra, en su blog, en su página, etcétera. Es una persona súper influyente en redes sociales. Por ejemplo, me ha ocurrido en Twitter cuando a veces lo he mencionado y él me ha hecho un retweet, yo gano seguidores. Entonces, eso también es importante, interactuar con personas que tienen tanta cobertura, porque si eventualmente esas personas te responden, tú tienes acceso a un público más amplio y se retroalimenta ese círculo. Otro perfil que me gusta mucho es el de Janine Warner. Janine es una periodista que está muy enfocada en el tema del emprendimiento para periodistas. Entonces ella tiene como una suerte de misión. Por eso les decía, ¿cuál es tu propuesta de valor? Y de tu propuesta de valor, ¿cuál es la parte que conecta y cuál es la parte que enfrenta miedos y frustraciones? Entonces Janine Warner trabaja mucho el tema de que los periodistas no tengamos miedo a ganar dinero. Porque uno de los temas más duros para los periodistas es que nos formaron para hacer nuestras notas periodísticas y casi que pensamos que pensar en dinero prostituye nuestra misión de buscar la verdad. Entonces su trabajo está muy enfocado en el tema de vencer los miedos y gestionar las frustraciones de los periodistas e irlos acercando a buscar un modelo de negocio que sin lesionar su calidad periodística les permita ser sostenibles en el tiempo. Me gusta mucho porque además ella se mueve en un mundo dual en inglés y en español. Es originalmente estadounidense, pero tiene un gran trabajo y una gran cobertura en el habla hispana. Entonces, mucho de su contenido está hecho en español. En sus biografías ella siempre escribe yo hablo español y todas las versiones, la mayoría de las versiones del contenido que ella genera están en inglés y en español. Eso es importante también. Por ejemplo, en un momento me tocó a mí dar muchas clases en inglés. Entonces, en ese momento para mí tenía valor que algunas de mis redes estuvieran en inglés. Ese ya no es el caso, pero sí es un contexto que te invito a explorar por si acaso sea algo que pueda dar valor a la oferta que tú tienes. Y finalmente, este es un buen amigo en Guatemala que se llama José Cont. Él es un chico muy joven, pero que ha trabajado muy bien el tema de su marca personal en Centroamérica. Él es chistoso porque si ustedes ven, dice José Cont TM, como que fuera marca registrada. Entonces yo desde un inicio pensé que de verdad había registrado su marca. Ya después que nos hicimos muy amigos me contaba que eso fue como, encima su nombre verdadero es José Contreras. Y ese Cont se volvió así como tan icónico de sus contenidos en redes sociales que hasta lo pone como trademark, pero no es un trademark. De todas maneras, él trabaja mucho tema de ciencia de los datos a partir de analíticas y hace muchísimos estudios. Igual, si ustedes ponen su nombre, van a encontrar y va a estar siempre relacionado con temas de estudios y de hecho la empresa de él es la única que hace el único estudio serio sobre redes sociales en Centroamérica. Y si ustedes ven el primer resultado de José Cont,
es reputación analítica y transformación digital. Y de ahí, nuevamente, él trata de lo que se dice en inglés walk the talk, es decir, mostrar que él vive lo que él ofrece. Entonces, también en esa consistencia, como ustedes ven, les mostré 3 casos muy distintos donde esa consistencia puede ser de imagen, donde puede ser de definición, donde puede ser la la correspondencia de lo que vendo con lo que hago, etcétera. Entonces, digamos, son solamente 3 ejemplos que los pueden explorar mejor, pero que de alguna manera nos dan un horizonte de por dónde podemos ir trabajando nuestra marca personal. No sé si nos da tiempo de una pregunta más. Sí, ¿tú tienes disponibilidad? Sí, Sí, si tienen sí. unos 5 minutitos más, con mucho Listo. gusto. Sabes que en el otro nos quedó por la mitad la pregunta, o no sé si terminaste, pero se cortó la respuesta, de cómo hacen Ok. para captar personas que le gusten su página en Facebook o LinkedIn. No terminaron. Perfecto. Muy bien, entonces les decía, siempre hay que pensar que hay que tener un componente de las 2 vertientes. Uno orgánico, es decir, que no sea de pago, y otro de pago. Orgánico es muy difícil que tenga una gran cobertura si tú estás empezando, si todavía tienes pocos seguidores y así, digamos, excepto que hagas algo súper extraño, es muy difícil que saltes a 5,000, 6,000 o 7,000 seguidores de la noche a la mañana. Entonces sí hay que trabajar primero, por un lado, mucho el tema orgánico. En ese sentido es importante que a quién empieces tú a seguir. En el caso de LinkedIn, por ejemplo, es muy importante la red que empiezas a construir en LinkedIn. Muchos reclutadores me han dicho que en lo que ellos se fijan en LinkedIn es qué personas te siguen y a quién tú sigues. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen en muchos casos el currículum per se ya lo hemos obtenido de otro sitio o ya conocemos a esa persona. Y lo que queremos en LinkedIn es cómo validar si aquello que esa persona vende es verdad. Por ejemplo, si tú dices, yo tengo una gran experiencia comercial en Sudamérica, porque he abierto 3 mercados. Entonces, lo que se van a fijar es que tengas pares que sean gerentes comerciales de la industria en los países en los que tú dices que has tenido operación o relación. Entonces, en LinkedIn, algunas claves importantes son, primero, seguir a personas de tu mismo rango, experiencia o superior. Tener muchas recomendaciones. Por ejemplo, una amiga chilena me decía que para certificarte como consultor del gobierno chileno, te piden en los términos de referencia 4 recomendaciones de LinkedIn de personas de un nivel jerárquico igual o superior. Es importante lograr que la gente valide tus aptitudes cuando te dicen, yo que sé, Albertina Navas, comunicación digital. Eso ayuda muchísimo. Y también que tú hagas referencia a tus metas en tu trayectoria profesional. Es decir, si tú solamente pones en un momento dado gerente comercial de empresa X del 2010 al 2015, eso puede ser muy genérico para una persona y puede haber 200 gerentes comerciales de formación y experiencias similares. Lo interesante es que tú puedas decir, abrí 4 mercados nuevos, excedí las expectativas de ventas en un 3%, tuvimos un retorno de inversión mejor del presupuestado en tanto. Es decir, que pongas algún detalle que me haga ver por qué tú como gerente de comercial del 2010 al 2015 te destacas versus otros muchos gerentes comerciales de una formación muy similar a la tuya. Y lo de pago, te recomendaría, empieza por Google Ads si lo que quieres es posicionar tu página web en un inicio y luego puedes saltarte. Mira, hacer publicidad en LinkedIn es caro. Entonces, en LinkedIn te diría empieza gratuito y quizás te convenga hacer un poquito de pago en Facebook en un inicio. Si estás en una fase preliminar, yo te diría que empieza con unos 5 o 10 dólares por mes para posicionamiento, para que te den likes, para que se vaya conociendo tu página y poco a poco eso también a su vez puede ayudarte a llevar gente a LinkedIn.
Súper bien, una más, para ser justos acá un poquito con el tiempo. Hay muy buenas preguntas, pero bueno, ya nos dejaste el QR, por allí creo que te pueden escribir y te dejarán el contacto cualquier cosita. Este nos dice Alex Solano, ¿cómo puedo empezar con mi propio blog? Bien, entonces lo primero para empezar con tu blog, de nuevo sería que hagamos el paso 1 y 2 que hablamos hoy, el de autodiagnóstico y el de propuesta de valor, para que sepas de qué va a tratar un blog. ¿Qué características tiene un buen blog? Un buen blog no es genérico. Es decir, si lo que yo voy a encontrar en tu blog lo voy a encontrar en Google con una búsqueda genérica, tu blog no me está aportando mucho. Entonces, lo interesante tiene que ser que sea o un tema súper, súper, súper específico. Por ejemplo, voy a hacer un blog sobre herramientas de analítica de redes sociales y solo eso. O que sean opiniones que le aporte valor a la gente porque orientan su forma de ver un determinado tema. Entonces, primero, de acuerdo a lo que resulte de tu autodiagnóstico y de tu propuesta de valor, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer que me diferencie de los otros? Y segundo, es importante que escojas muy bien la plataforma. Los blogs son mucho las tecnologías que se llaman what you see is what you get, es decir, son muy fáciles de autogestionar. Esa es la particularidad de un blog. En ese contexto te recomendaría empezar con plataformas sencillas, pueden ser WordPress o puede ser Wix, y que no le metas mucha complejidad de diseño hasta que ya le agarres la onda. Y lo tercero es pregúntate cada cuánto lo voy a poder actualizar. Si tu respuesta no es por lo menos una vez por semana, todavía no lo saques, porque lo que le da vida a un blog es la actualización. Entonces, si uno saca un blog para actualizarlo una vez cada eclipse, lo que hace es desanimar a la gente de seguirte. Entonces, no te olvides, acuérdate las tres cosas. Primero, de mi autodiagnóstico y mi propuesta de valor. ¿Qué tema muy concreto o muy de opinión voy a ofrecer para que la gente me siga? 2, ¿qué plataforma voy a usar que yo la pueda autogestionar? Y 3, ¿tengo o no tengo la capacidad de actualizarlo al menos una vez por semana para que valga la pena lanzarlo ahora mismo? Totalmente. Claro, que sea una herramienta y no al revés. Muchísimas gracias, Albertina. Un gusto tenerte aquí. Gracias por compartir toda esta información. De verdad creo que ha sido muy valiosa. Solo voy a compartir un segundito más mi pantalla para contarles un poquito más de cómo pueden ser parte de la comunidad virtual, ya que les permite acceder a la grabación de los videos de manera inmediata, a las presentaciones y además otras herramientas que son súper valiosas en este momento porque, como les decía, no solamente son los contenidos, nos encanta ofrecer este tipo de contenidos, pero también creemos muchísimo en las conexiones. Y esta membresía virtual te permite por $9.99 dólares al mes acceder a ella a través de una plataforma en la cual puedes publicar todo el perfil, como el día de hoy, cuáles son tus virtudes, tus fortalezas, qué servicios ofreces, o asimismo solicitar ayuda en algún área específica que tú necesites a través de una comunidad de más de 750 colegas. Además, acceso inmediato a las presentaciones y a los webinars, y próximamente vamos a tener un espacio de networking exclusivo con los speakers, así como el día de hoy, quizás unos 20 minutitos después de los webinars, para quizás contestar preguntas más puntuales o tener un grupo cerrado un poco más pequeño en donde se pueda generar una interacción un poco más exclusiva. Asimismo tenemos el espacio de comunidad en donde puedes colocar en el panel de mensajes o algún trueque o alguna conexión que necesites hacer. Y nada, eso básicamente acceso también a nuestra plataforma privada de Cloudworking. Los webinars son gratuitos. Acceder a estos servicios es lo que tiene el valor. Cualquier persona puede ser parte del webinar totalmente gratuito. Luego estos beneficios vienen con la membresía. Y nada, eso queríamos contarles. Para ser parte o para investigar un poquito más de la membresía virtual, pueden entrar a impacto.net en la sección de comunidad virtual y allí pueden saber cómo unirse. Les agradecemos una vez más, teníamos muchísimas más preguntas. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, sabemos que tenemos otros compromisos, pero estamos acá para ayudarles y para apoyarles, y le agradecemos también al BitLab, quien hace posible que podamos seguir entregando todo este material. Gracias, Albertina.
Un gusto conversar el día de hoy, conocer un poco más de todo lo que haces y toda la experiencia que tienes. Y nada, nos vemos pronto en otros canales. Claro que sí, muchas gracias. Igualmente a la orden, espero que hayan podido también registrarse en el formulario, si no, por si acaso les dejé el link en este momento en el chat, por si alguien todavía está interesado. Y si no, pueden igual visitarme en mi página web, albertinanavas.com, o seguirme en mis redes sociales como albertina-navas. Muchísimas gracias y mucha suerte a todos los emprendedores de impacto. Gracias, excelente. Hasta luego, feliz tarde. Nos vemos mañana a las Gracias, 11 de la mañana. adiós. Chao.